Gracias por este nuevo tiempo, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por permitirnos, Señor, en esta hora reunirnos aquí como hermanos, como amigos, Dios, para disertar las cosas tuyas, para disertar tu palabra, Señor. No hay otro motivo, Dios. Cada uno desde la comodidad, en sus hogares, en el lugar donde se encuentren en esta hora. Señor, sabemos que eres tú quien nos has traído, eres tú quien has preparado todo. Desde el cielo, Señor, tú has coordinado todo, tú has organizado todo. Y los que estamos aquí, Señor, es porque tú has querido que estemos en esta reunión. Nos presentamos delante tuyo, Señor. Pedimos perdón por todos nuestros errores, nuestras equivocaciones. Señor, perdona por todas nuestras imprecisiones. Perdónanos, Señor, por no amarte como tú verdaderamente lo mereces. Te pedimos de tu misericordia en esta hora y te adoramos, Señor, te exaltamos y rogamos a ti, Dios, que esta palabra en esta mañana hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Está todo dispuesto, está todo listo, Señor. Por favor, habla a tus hijos en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué alegría, qué gozo podernos encontrar, así sea a través de esta plataforma, pero sabemos que ahí estamos todos unidos, cada uno en el mismo sentir, en el mismo espíritu, adorando a Dios, buscando de su presencia, luego de esta semana que ha transcurrido. Una semana de transición para muchos, para otros fue una semana de mucha consagración, para otros fue una semana de descanso, diferentes, tópicos, diferentes circunstancias se dan cada uno de una manera particular. Lo cierto es que Dios nos ha traído en esta mañana, ya que estamos reunidos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta mañana. Levanta tu mano si tú eres uno de los bendecidos de Dios, ahí donde tú estás. Levanta tu mano si estás ahí en Facebook, coloca un amén. Dile, Señor, gracias porque nos ha traído en esta mañana. Gracias porque tú nos has guardado. Si estás aquí en la sala de Zoom, levanta tu manito y dile, Señor, gracias porque hasta aquí tú me has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado. Damos un saludo muy especial a todos y a todas en esta mañana, mis amados. Gracias por estar con nosotros, gracias por levantarse, a los madrugadores que hoy se levantan dispuestos a buscar de Dios. Entendemos sin excepción que los que estamos aquí todavía tenemos muchas fallas, todavía tenemos muchos errores, todavía tenemos muchas imprecisiones, pero que si bien es cierto, estamos aquí es porque anhelamos mejorar, anhelamos cambiar. Somos personas que estamos en proceso, no somos productos terminados, al contrario, creo que todavía nos falta mucho a todos sin excepción. Así que si tú sabes que estás mal con Dios, no te sientas mal, o mejor, sí siéntate mal sabiendo que Dios, perdona que tú has sido tan bueno y yo mire cómo estoy. Ese es el propósito. No, Dios no nos trae simplemente para que nos acomodemos y que nos creamos pues que somos los muy espirituales y lo demás. No. Al contrario, yo creo que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios ha diseñado algo hermoso desde la eternidad y posiblemente las circunstancias que en ocasiones pasamos, Dios las permite precisamente para tratar con nuestra vida, con nuestro corazón, para que tengamos esos cambios que Dios anhela. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con familia, en esta serie que comenzamos ya algunas semanas atrás, que lo tocamos el primer día de la semana, que tiene que ver con la restauración familiar. Y para esto, si tú tienes una Biblia a tu mano, por favor, ábrela en el libro de Génesis, capítulo 12, a partir del verso 2, y vamos a leer verso 2 y verso 3. Hoy quiero tocar un tema que he titulado ¿Cómo bendecir a la familia? Es algo que siempre nos ha preocupado, es algo que siempre ha sido como un interrogante para nosotros. ¿Cómo hacemos para bendecir nuestra familia? ¿Cómo hacemos para que nuestra familia camine en la bendición que Dios tiene establecida? Y la Biblia muestra a este gran patriarca Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, dice la escritura: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una palabra que Dios le dio a Abraham, pero que esa palabra se hace cumplimiento en Cristo y a través de Cristo también esa palabra se hace realidad en nuestras vidas. Pero quiero comenzar con la definición de la palabra bendecir. Cuando Dios dice que te bendeciré, esa palabra bendecir es una palabra hebrea que mayormente se traduce como barak. Y esa palabra barak quiere decir precisamente bendecir.
¿Y qué es bendecir? Bendecir es alabar, bendecir es felicitar, bendecir es hablar bien sobre una persona. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Él nos ha bendecido, Él nos ha llamado. Estos días vamos a estar trabajando sobre lo que tiene que ver con el llamado de Dios. Esto es una de las clases que tenemos para el próximo jueves, que comenzamos con todas las personas que se han inscrito para servidores. De hecho, todos debiéramos estar, porque todos somos servidores del Señor y queremos aprender cómo servirle con nuestra vida, con lo que Dios nos ha dado, cómo le podemos servir con mayor calidad al Señor. Y por eso comenzamos el próximo jueves 7 de la noche. Comenzaremos una clase que es privada, donde vamos a estar trabajando sobre lo que es cómo servirle a Dios. Ese va a ser el tema central. Y cuando Dios nos llama a servirle, el primer llamado que Dios hace es el llamado a la salvación. Dios llama a cada persona. Si tú estás acá es porque tienes un llamado que Dios te ha dado, un llamado para la salvación. Pero no solamente se queda en el llamado a la salvación, sino que Dios nos llama también para que nosotros caminemos, que es el segundo llamado que vamos a estar estudiando, llamado a la santidad. O sea, tú no solamente es llamado a ser salvo, sino que es llamado también para caminar en santidad. Luego Dios nos llama para que nosotros le podamos servir, para que estemos junto a Dios, que le sirvamos al Señor Jesucristo, que podamos dar lo mejor de nosotros, talentos, los años, las experiencias, todo lo que Dios nos ha dado, eso es para el servicio al Señor. Aquí cuando la palabra dice que hemos sido llamados para bendecir, es porque Dios en primera instancia nos bendijo a través de Cristo Jesús. Ahora que nosotros somos bendecidos, es lo que le está diciendo aquí a Abraham, tú vas a ser bendición. Entonces notemos, mis amados, que Dios nos ha colocado en esta tierra con un fin, con un propósito. Número uno, para ser bendecidos por parte de Él. Nos llamó para salvación, nos llamó para que le sirvamos, pero no solamente queda ahí, sino que nosotros somos llamados también para bendecir a otros, para servir a otros. También podríamos mirar la palabra maldecir, y la palabra maldecir, digamos, desde el punto de vista humano, a nivel humano, ese es como desear daño a otro, desear una catástrofe a otro, es como pretender que al otro le vaya mal, como decimos comúnmente. Cuando nosotros miramos la palabra maldecir desde el ámbito divino, es cuando Dios impone un juicio. Por lo tanto, mis amados, nosotros hemos sido llamados a través de Cristo Jesús para hacer bendición. Aquel que no está en Cristo, infortunadamente, pues va a tener que pasar por un juicio, ese juicio que Dios tiene para aquellos pecadores, para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual estoy casi seguro que si tú estás acá, es porque tú tienes el llamado de parte de Dios. Y si tienes el llamado de parte de Dios, quiere decir que tú eres uno de los bendecidos de Dios. ¿Cuántos se sienten que son bendecidos de Dios? ¿Cuántos pueden levantar su manito y decir, yo siento que soy uno de los bendecidos de Dios? A veces nosotros pensamos que ser bendecidos es tener casas, tener carros, tener mucho dinero y lo demás. Eso puede ser parte de la bendición, pero quiero decirles que esa es la añadidura de la bendición, porque la verdadera bendición estriba cuando nosotros verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Es la mayor bendición que una persona puede tener. Y lo otro, lo que nos afana muchas veces, eso es parte de lo que Dios tiene contemplado como añadidura. Uno encuentra en la Biblia que hubo muchos casos, muchos eventos donde hubo maldiciones, pero también hubo bendiciones. Ustedes recordarán por ahí en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, la bendición que viene de Melquisedec sobre Abraham, a ese hombre donde ese sacerdote Melquisedec impone y bendice a Abraham. También nosotros vemos bendiciones cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob. Ustedes recordarán, recientemente hemos hecho el estudio del libro de Génesis. Ahí encontramos algunos episodios, algunos eventos donde hubo bendiciones. La bendición de Dios sobre Jacob, ustedes recordarán también ahí en Génesis capítulo 35. Pero también la bendición de Jacob sobre los hijos de José, ¿recuerdan? Sobre Efraín y sobre Manasés, ahí en Génesis capítulo 48. Luego encontramos en el libro de Deuteronomio cómo Moisés bendice las 12 tribus de Israel. También encontramos la bendición sacerdotal que está ahí registrada en el libro de Números capítulo 6, versículo 23. En fin, podríamos encontrar muchísimos textos donde se habla sobre bendición, porque la Biblia contempla bendición. Pero también encontramos textos donde hablan sobre maldición. Y en el libro de Proverbios, capítulo 30, a la altura del verso 11, la Biblia dice que algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre.
Decir que hay, infortunadamente, y tenemos que entrar a revisarnos nosotros, hasta qué punto nosotros somos agradecidos con nuestros padres, hasta qué punto nosotros, de cierta manera, tal vez alguien dice, yo no le he dicho ninguna mala palabra a mi papá, a mi mamá, pero posiblemente con nuestro comportamiento, posiblemente con nuestro pecado, posiblemente con nuestros actos, de cierta manera nosotros estamos maldiciendo a nuestros padres. Porque la mayor bendición es ver nosotros como padres a nuestros hijos que se desarrollan, que crecen, que van progresando, que están buscando de Dios, que tienen hogares en bendición. A uno como padre eso le bendice, a uno como padre le genera una satisfacción, le genera una alegría, le genera un gozo. Pero qué tristeza cuando uno ve que sus hijos están pasando por momentos difíciles por causa de sus malas decisiones, por causa de que han hecho las cosas a la manera de ellos sin tener en cuenta a Dios, sin consultar a Dios. Y eso genera para uno tristeza, genera para uno dolor, genera para uno de cierta manera una melancolía. Uno dice, Dios mío, ¿por qué? Y eso, ustedes mirarán que eso es parte de lo que Dios no desea para sus hijos en esta tierra. Nos generan mucho dolor, nos genera mucha tristeza. Nosotros diariamente podemos estar mirando en una nación como esta y, bueno, para generalizar un poco en el mundo entero, casi que lo que más se practica es maldiciones. Hijos que maldicen, repito, a sus padres de muchas maneras, de distintas maneras. Por ejemplo, a través de las palabras que le dicen a sus papás, de la falta de respeto hacia sus padres. Antes el hijo se dirigía a su papá con todo el respeto, con toda nobleza, con toda humildad, pero hoy en día uno ve a estos hijos agresivos, hijos que se encaran a los papás, que les hablan de una manera grotesca a los papás, y eso es una manera de maldecir, a través de, repito, como hemos mencionado, a través de los pecados, y eso es parte de maldiciones que están dentro de los hogares. Cuando el hijo vive en adulterio, vive en fornicación, cuando vive en drogas, cuando vive en alcoholismo, pues eso de cierta manera pues trae un lastre para la familia. También lo miramos a través de herencias destructivas, como por ejemplo el odio, y eso hay que entrar a revisar, porque ese odio que puedan tener los padres, eso está afectando de cierta manera a los hijos, porque los hijos están permeando de ese comportamiento humano de sus padres. Entonces noten que hay muchas cosas como se puede entrar a maldecir un hogar, a través del rencor, a través del resentimiento, a través de las malas palabras, a través de los malos hábitos, porque todo eso genera una atmósfera negativa, una atmósfera de desastre dentro del hogar, porque no se respira la paz, no se respira la tranquilidad. Y recuerde que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para tener hogares en bendición. Por eso hoy estamos hablando de cómo bendecir la familia. Vamos a mirar algunos puntos que van a ser bien importantes en esto. También se da maldición cuando el esposo maldice, cuando el esposo habla mal de la esposa, o viceversa, cuando la esposa a toda hora está criticando al esposo, o el esposo criticando a la esposa, cuando hay chismes, cuando hay adulterio, cuando hay celos, cuando hay ira, cuando hay palabras hirientes del uno al otro. Todo esto de cierta manera pues está generando como una especie de hogares donde no se respira el ambiente, no se respira realmente como, digamos, lo que Dios anhela, que es paz y tranquilidad en los hogares. También encontramos en las naciones, los gobernantes, de qué manera ellos maldicen a una sociedad, y la maldicen a través de la corrupción, a través del robo, a través de apropiarse de cosas que no son, a través de la codicia, a través de la avaricia. Entonces encontramos una sociedad que está maldecida por sus gobernantes, porque dan mal ejemplo, porque ellos quieren ser las personas ecuánimes, las personas justas, no lo están haciendo, y eso afecta a toda una nación. Nosotros, si nos damos cuenta, entonces estamos viviendo rodeados de una sociedad corrupta, de una sociedad que está caminando acostumbrada a hacer las cosas de una manera deshonesta, de una manera tramposa, y todo eso infortunadamente pues trae maldición a una nación. Eso provoca que venga una maldición. Por esa razón nosotros estamos en un mundo, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no podemos caminar de acuerdo a la corriente del mundo. Nosotros no podemos seguir los pasos que la gente sigue, que la gente que no conoce a Dios lo hace. Nosotros estamos llamados para marcar la diferencia. Y por esa razón tú y yo fuimos llamados para ser diferentes.
Si la sociedad, si los gobernantes, si las familias de la tierra no están caminando en bendición, entonces ¿quiénes son los que tenemos que comenzar a marcar esa diferencia? Y los que tenemos que marcar esa diferencia somos nosotros, los que nos llamamos la iglesia. Nosotros debemos ser un referente de bendición para la sociedad. Por eso Dios nos reúne en un espacio como este, en la intimidad, cada uno ahí en sus hogares, cada uno en sus casas donde se encuentran en esta hora. Dios nos llama, Dios nos da como este espacio para darnos de su palabra, para que al recibir su palabra nosotros podamos tener cambios y verdaderamente ser diferentes. Esto no se trata de una religión, no te estoy llamando a que hagas parte de una religión, de una denominación, a que te hagas seguidor de un pastor, no. Yo lo que quiero, por favor, es que tú logres entender, que podamos entender que nosotros fuimos llamados para seguir a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo. Y cuando nosotros miramos la Escritura, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos verdaderamente esos modelos para que nosotros los podamos imitar. Por esa razón yo digo que la iglesia debe ser el referente de bendición en esta sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dicen yo quiero ser parte de esa iglesia, de ese pueblo que es bendición para esta sociedad? Así que levanta ahí tu manito y dile: Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Muy bien, mis amados. Entonces vamos a mirar el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Vamos a tocar hoy dos puntos que deseo que podamos comprender. El primero de ellos es que fuimos escogidos por Dios para hacer bendición. Y el segundo es que nosotros, escúcheme, no podemos bendecir a las familias de la tierra si primero nuestra propia familia no la bendecimos. Van a ser los dos puntos que vamos a tocar hoy. Lo primero entonces lo encontramos ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 8. Diga conmigo: fuimos escogidos para bendecir. Escogidos para bendecir. Dice Deuteronomio capítulo 10 verso 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir. Noten, ahí está la palabra, para bendecir en su nombre hasta hoy. Estas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Noten entonces que el Señor separa una tribu, que es la tribu de Leví, precisamente para que le sirva, precisamente para bendecir su nombre. Y quiero decirles que lo vamos a mirar ahorita en el contexto, que es la iglesia, el equivalente a esa tribu de Leví que el Señor ha llamado, ha separado con dos propósitos. Número uno, para servirle, y número dos, para bendecir su nombre. Son las dos cosas que tú como iglesia, que tú como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que desarrollar en esta tierra. La pregunta es: ¿le estamos sirviendo al Señor? La otra pregunta es: ¿nosotros estamos siendo de bendición en esta tierra? Y en ese punto, en el primer punto de servirle a Dios, es donde queremos enfatizar, y vamos a tener todo un curso para que nosotros podamos aprender verdaderamente a servirle a Dios. Que le sirvamos de calidad. A veces nosotros pensamos que servimos solamente con una ofrenda, o con lo que le damos al Señor, o que cantamos en la iglesia, o que predico y entonces ya le estoy sirviendo al Señor. Eso puede ser una parte, pero vamos a mirar cómo servirle a Dios con excelencia, porque es el llamado que la iglesia, de forma general, esto no es solamente para un grupo en particular, no es solamente para algunos que dicen: sí, yo quiero ser un servidor. Es que todos debemos ser servidores en diferentes ministerios y en donde sea, pero todos de cierta manera tenemos que servirle al Señor. Si no le servimos, muchas veces porque no sabemos cómo servirle, porque no sabemos cuál es el llamado, qué ministerio y lo demás. Por eso tenemos que aprender. Cuando nosotros tenemos todo el conocimiento, entonces decimos: ahora sí. La Biblia dice: mi pueblo se perdió porque le faltó sabiduría. Por eso la iglesia está en la responsabilidad de dotar al pueblo para que cada uno pueda saber verdaderamente cuál es nuestro propósito y cómo cumplimos nuestra tarea en esta tierra. Entonces, número uno, aquí dice que fue llamada esa tribu para servirle al Señor y para bendecir su nombre. Leví fue una persona, ustedes recordarán cuando estuvo con todos sus hermanos allá en la tierra de Siquem, que hizo parte de una matanza. Después de que violaron a su hermana, que los que estuvieron aquí en el estudio de Génesis, su hermana Dina, Jacob, que es su padre, se entristeció por lo que ha pasado, por la fama, por lo que tuvieron que ser desterrados y lo demás. Por eso que ha hecho Leví y otros de sus hermanos, por tratar de vengar la violación que habían hecho a su hermana Dina. En ese momento, cuando
Cuando ocurre eso, el corazón de Jacob es entristecido. Y ustedes saben que al final, ahí lo encontramos en Génesis 49, versículos 5 y 7, cuando Jacob está repartiendo la herencia, cuando Jacob está llamando a cada uno de sus hijos para darle una palabra, para darle una bendición a sus hijos, habla sobre Simeón y habla sobre Leví, y dice la escritura textualmente, Génesis 49, versos 5 al 7, Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumento de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes. Dice la escritura, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión, dice la escritura, mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré, y escuchen que aquí está esa palabra de una persona autoridad, de su propio papá, que está lanzando una palabra contra los hijos por el hecho por lo que ellos hicieron. Dice, los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Ustedes notarán que a Leví fue la única tribu que no se les dio tierra. Ellos tuvieron que estar esparcidos, y ellos de cierta manera dijeron, bueno, estas son las consecuencias de nuestros actos, y el papá pues les estaba ratificando eso. Si bien es cierto, entonces esta es una tribu que aparentemente estaba bajo una maldición por lo que había hecho Leví, y ocasionó muchísimas cosas terribles. Dios, que es un Dios bueno, Dios que es un Dios misericordioso, Dios que es un Dios que da segundas oportunidades, que a pesar que fallemos, a pesar que nos equivoquemos, pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros volvemos con un corazón sincero, un corazón humilde delante de Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. Luego encontraremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 al versículo 29, sobre todo al final, nos damos cuenta cómo Dios les da la posibilidad de que ellos puedan ser restaurados. Y dice la escritura en el verso 29 de Éxodo capítulo 32, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Dios lo redime, y Dios, esa tribu que había pasado por ese lastre tremendo por causa de su pecado, ahora es restituida y ahora se convierten en una bendición. Y es lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio capítulo 10 verso 8, que ellos iban, dice la escritura, quiero volverlo a leer para que por favor lo tengamos claro. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase, número 1, diga conmigo, el arca de Jehová. Esto era algo bien interesante. Y noten entonces, mis amados, que ahora esa tribu que estaba bajo una maldición, ahora Dios les permite, fruto al arrepentimiento, fruto a la consagración a Dios, que esa maldición ahora se convierta en una bendición. Ellos serían, dice la escritura, los que llevarían el arca del pacto. Ellos estarían delante de Dios para siempre. Ellos estarían sirviéndole a Dios. Tendrían ahora la autoridad de poder pronunciar bendiciones en su nombre. Y de ahí sale toda la descendencia sacerdotal. Entonces esa tribu se convirtió en una bendición en esta tierra. No eran, pero Dios les da esa nueva oportunidad. Ahora, uno tiene que preguntarse entonces, bueno, eso fue para el Antiguo Testamento, eso fue para ellos, pero ¿cómo eso aplica para nosotros? Y me hace recordar las palabras que el apóstol Pablo escribió a los romanos, los habitantes en Roma, la iglesia ya en Roma. En el capítulo 15, versículo 4, dice la escritura que esas cosas del Antiguo Testamento se escribieron antes para nuestra enseñanza, dice la escritura, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, eso que está en el Antiguo Testamento fue escrito, número 1, según lo que dice la palabra, para nuestra enseñanza. Número 2, eso fue parte de la sombra, pero que en el Nuevo Testamento se iba a hacer una realidad. Y por eso el mismo apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 17, dice que las prácticas del Antiguo Testamento eran una sombra que estaban por venir. Así que como eso entonces vamos a traerlo ahora a nuestro presente, como eso que estaba allá, como esa bendición, como ese pueblo sacerdotal de Leví era una bendición en su momento y cómo es que aplica para este tiempo. Y tenemos entonces que mirar cómo en el Nuevo Testamento la aplicación está dada en el primer libro de Pedro. Si tú estás ahí con tu Biblia y quieres abrirlo, primer libro de Pedro capítulo 2 versículo 9. Es ese pasaje de la Biblia que nos declara que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo adquirido, pueblo que pertenece a Dios, dice la escritura, para que proclamemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
En otras palabras, mis amados y amadas del Señor, lo que la Biblia nos está diciendo es que su iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que nos hemos arrepentido, que hemos entregado su vida a Él, entonces el Señor declara esta palabra. Y esta sí es una declaración. Es que una cosa es lo que la gente hoy en día está declarando, yo declaro, yo decreto. Esto no es, mis amados. Porque la verdadera declaración está escrita aquí en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Él declara que nosotros somos linaje escogido. Levanta tu mano y yo soy linaje escogido. Si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú eres un hijo de Dios, entonces la Biblia dice de ti, dice de mí que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo que pertenece a Dios, pero no solamente porque digamos y porque nos ufanemos, digamos yo soy del pueblo de Dios, somos llamados, dice la Escritura, para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Eso es la iglesia del Señor, aquel pueblo que fue llamado para proclamar, para hablar las cosas de Dios. En Cristo, escúchenme por favor, tanto ustedes como yo somos ahora sacerdotes, somos ahora los levitas, aquellos que fueron maldecidos y aquellos que fruto del pecado tenían esa maldición. Así estábamos nosotros, fruto de nuestro pecado estábamos caminando bajo una maldición. Nosotros lo único que nos merecíamos era la condenación eterna. Lo único que nos merecíamos era el infierno por causa de nuestros pecados, por causa de lo que el diablo había hecho en nosotros. Pero cuando nos encontramos con Cristo, o mejor aún, cuando Cristo nos alcanza, cuando nosotros verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo, entonces esa maldición que estaba sobre nuestra vida ahora se convierte en una bendición. Y al igual que los levitas de ese tiempo, diga conmigo, nosotros hemos sido escogidos. Ahora, ¿escogidos para qué? 3 cosas si tú estás tomando nota. Escogido número 1 para llevar la presencia de Dios, es decir, para llevar el arca del pacto. La presencia de Dios donde tú estés, nosotros debemos ser esa presencia de Dios. Número 2, para estar delante de Dios y servirle. Para eso fuimos llamados. De manera pues que si alguno dice yo no le estoy sirviendo a Dios, bueno, entonces no estás cumpliendo el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Fuimos llamados para servirle, para estar delante de Dios, para estar en Cristo Jesús sirviéndole. Y número 3, para pronunciar las bendiciones en su nombre, para hablar a otros de Él. Para eso fuimos llamados. Podríamos decir hoy de una manera muy sencilla y simple, podría ser el propósito de nuestra vida en esta tierra. Porque Dios te ha hecho parte de la iglesia, para que lleve la presencia de Dios, para que le sirvas y para que hables de Dios. Ese es el propósito de nosotros en esta tierra. Si nosotros cumplimos ese propósito, un día cuando partamos de esta tierra, podemos irnos tranquilos y satisfechos diciendo, hemos cumplido esa labor. Y es aquí donde se cumple entonces la promesa que Dios le dio en el Antiguo Testamento a Abraham, Génesis 12, que leímos ya, versículos 2 y 3. Te bendeciré, le dijo a Abraham, que también aplica para nosotros en Cristo Jesús. Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que noten, mis amados, que cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo el respaldo de Dios, nosotros no tenemos por qué ir a hacer justicia en nuestras propias manos. Simplemente nosotros descansamos, cumplimos lo que nos corresponde hacer y Dios hará justicia por nosotros. Si alguien nos maldice, si alguien está en contra de nosotros, el problema es de ellos porque se están metiendo con Dios. Porque la Biblia está diciendo aquí que los que te maldijeren, el Señor va a maldecir. Los que hablen mal de nosotros se la tendrán que ver con Dios. Y dice, termina diciendo ese pasaje, y serán benditas en ti, noten, dice, todas las familias de la tierra. Esto es un punto que es bien importante. Aquí hay un detalle interesante y es que Dios está hablando de las familias. Dios no está hablando de los individuos. De manera pues, mis amados, que hemos sido llamados para ser bendecidos y para bendecir. Hemos sido llamados para vivir en santidad delante de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 5, a la altura del verso 44, Mateo 5:44, dice la Escritura, bendecid aún aquellos que os maldicen. Y obvio que esto es duro. Esto, como dice alguien, esto no es fácil, porque si alguien está contra nosotros, si alguien nos maldice, y la Biblia está diciendo que si nos maldice, nosotros lo que tenemos que hacer es bendecirlos. Y es la orden que Dios está dando. Bendecid aún aquellos que os maldicen. A nuestros enemigos, amadlos y orando por ellos. Noten eso entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los enemigos, con las personas que están en contra nuestra, con las personas que nos difaman, que nos critican? A esas personas la Biblia nos está dando la orden que a ellos tenemos que bendecirlos. Y repito, no es fácil,
porque es que estén hablando mal de ti, que estén levantando calumnia, chismes y lo demás, y entonces tú no te defiendes, sino que tú al contrario lo que haces es entrar, postrarte y decir, Señor, ellos no saben lo que están diciendo, por favor bendícelos, Señor, por favor guárdalos, Señor, que ellos puedan entender, que ellos puedan conocer la verdad. Fuimos escogidos para bendecir. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú y yo fuimos escogidos para bendecir. Hemos pasado de maldición a bendición, y hemos pasado a bendición para bendecir. Tú y yo, de nuestros labios, mis amados, no pueden salir, no podemos decir palabras que hieran a otros, que hablen mal de otros, porque es que es la iglesia el único estamento en esta tierra, en este momento, que somos luz, mis amados. Y si nosotros nos unimos al lenguaje de los demás, y si nos unimos a todo lo que ellos hacen y queremos actuar de la misma manera, y entonces un impío nos trata de esta manera, entonces nosotros queremos responderle de la misma manera, y entonces queremos pagarle, como decimos aquí coloquialmente, queremos pagarle con la misma moneda, no estamos entonces marcando la diferencia. Claro, y entonces muchos dicen, no, pero ¿cómo me voy a dejar? Pero es que yo, no, mis amados, tranquilos, es que la venganza no es nuestra. El Señor dice, mía es la venganza, tú no te preocupes. Nosotros simplemente sirvámosle al Señor. Nosotros simplemente tratemos de ser luz donde vayamos. Simplemente hablemos de Él, que el Señor se encargará de pelear por nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque nosotros fuimos llamados a eso. Recuerden, nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Y si pasamos a la luz, es porque pasamos para bendecir. Y aunque esta palabra ha sido de cierta manera designada a la parte religiosa, ceremonial y lo demás, cuando se habla de bendecir, yo quiero decirles que esto tiene que ver con nosotros. Recuerde que la palabra bendecir, cuando uno mira desde el original, la palabra bendecir es una palabra compuesta que quiere decir bien. Es decir, que tu lenguaje y mi lenguaje tiene que comenzar a cambiar. Yo sé que ha cambiado, pero aún hay cosas en nuestro lenguaje que necesitan ser cambiadas. Aún hay palabras ofensivas de nosotros. Aún hay palabras hirientes que nosotros lanzamos contra otras personas. Aún hay palabras que nosotros decimos sin pensar y estamos ofendiendo a los demás. Y recuerde que nosotros fuimos llamados para decir bien, para hablar bien. Hablar bien de la gente, hablar bien de aquel que aún nos ha hecho daño. Nosotros no podemos hablar como ellos hablan. Y si te dicen mu, entonces tú le dices ma, y entonces a ver quién habla más fuerte, a ver quién grita más. Y no es eso. Porque la palabra bendecir es hablar bien de una persona. La palabra bendecir es alabar a una persona. La palabra bendecir es ensalzar a una persona. Reconocer a una persona. Estimular a una persona. No denigrar, no destruirla. No acabarla con nuestras propias palabras. Cuidemos nuestra lengua, mis amados y amadas del Señor. Cuidemos cada palabra que nosotros decimos. Porque sin darnos cuenta, nosotros terminamos actuando en un mundo donde ellos maldicen, y entonces nosotros también queremos hacer lo mismo. Recuerden, mis amados, que nosotros somos llamados a marcar diferencia. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29. Dijo, ninguna palabra corrompida. Esa palabra corrompida es palabras podridas o palabras que no valen nada. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. No es una que otra, no. Ninguna palabra corrompida, dice la Escritura, salga de nuestra boca, sino la que sea de buena, escuche lo que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Escúcheme, cuando nosotros hablamos de alguien, que eso que hablamos de alguien sea una palabra de edificación, para construir a esa persona. Para elevar a esa persona, no para pisotear, no para aplastar. No nos unamos en esos corrillos cuando se viene a hablar de una persona y entonces cada uno comienza a sumarle, porque eso comienza a ser la murmuración. Eso es el pecado de la lashon hará, de la lengua perversa. Y para Dios eso es terrible. En aquella época, cuando encontraron una persona con el pecado de la lashon hará, de la lengua perversa, lo
lo sentenciaban igual que aquel que había asesinado, aquel que había robado. Y entonces decía, este robó, este mató, y este fue un chismoso, este fue un murmurador, a los tres mátelos de la misma manera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, por favor, cuidemos nuestros labios. Nuestras palabras deben ser para bendición. Por eso hoy estamos hablando del tema de cómo bendecir a nuestra familia. Entonces, una de las maneras que bendecimos a nuestra familia, que lo vamos a mirar enseguida, es a través de nuestras palabras. Dice el apóstol Pablo, termina diciendo, sino que sean de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente le guste escucharnos, que la gente se reúna para escucharnos, porque cuando salen palabras de nuestros labios es para construir a alguien, es para edificar a alguien, es para subir a alguien, para ayudar a alguien. Es eso, mis amados. Que la gente no se reúna para a ver cuál es el chiste el más grosero, a ver de qué color es su chiste. No es para eso. Nosotros fuimos llamados para bendecir. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de la siguiente manera: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Es hermoso, mis amados. Apuntémosle a eso. Si tal vez tú estás en esa lucha, que tus palabras, que ahí donde está, bueno, Dios te trae en esta mañana para que te sientas mal, para que tú digas, wow, yo estoy mal delante de Dios, Señor, perdóname, yo no sabía que eso era mal delante tuyo. Bueno, qué bueno que Dios nos trae este mensaje para que nosotros podamos recapacitar, podamos remediar eso, resarcir eso. Si teníamos esa costumbre de decir malas palabras, de mentir, de decir groserías, que cada vez que decíamos una palabra teníamos que sumarle una grosería, bueno, tenemos que cambiar todo eso, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 14, dice: bendiga a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Noten, es una instrucción. Eso es una palabra que la está dando el apóstol Pablo de una manera no opcional, sino que es una palabra imperativa, es una orden. Está diciendo, bendigan y no maldigan. Hemos sido ya bendecidos por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros ya somos bendecidos. Somos santificados en Cristo. A través de Cristo Jesús, Dios nos ve limpios, porque Él llevó todo nuestro pecado. Ante los ojos de Dios, cuando Él nos ve, Él ya no mira nuestro pecado, sino que si nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, cuando Dios nos mira, nos ve santificados. Fuimos escogidos por Él para bendecir. Y lo segundo que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana, que deseo que tú y yo podamos entender, es que fuimos escogidos, fuimos bendecidos, pero también para bendecir a nuestra familia. Por eso el punto número 2 es escogidos para bendecir a nuestra propia familia. Y en el libro de Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, que hemos tomado como referencia, el Señor está diciendo entonces, para repasarlo, te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y noten esa parte final: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias. Esa promesa de Dios a Abraham, la cual en Cristo Jesús se cumple, aplica para nosotros también. Y noten que fueron promesas que Dios le dio, no, como les decía anteriormente, no para individuos, sino que habló de familias. Cuando uno mira en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre está pensando en familias. Y Dios te ha colocado en una familia. Nosotros debemos tener el concepto, a veces fallamos, nos equivocamos, cuando tenemos un concepto erróneo, un concepto distorsionado, cuando nosotros pensamos a manera más individual que de familia. Y dentro de la óptica de Dios, el Señor quiere que nosotros pensemos como familia. Tú y yo, si tú eres casado, si tú haces parte de un hogar, si tienes tus hijos, si tienes tu esposa o tienes tu esposo, dependiendo de tu caso, recuerda que ya tú no puedes pensar de manera personal, de manera individual. Porque cuando tú te casaste, entonces pasaste a ser parte de otra persona que es tu esposa o tu esposo, dependiendo, repito, tu caso, y ahora tú eres uno con esa persona. Entonces, cuando Dios habla de bendecir, Dios no está diciendo te voy a bendecir a ti, esposo, y tu esposa que esté mal. No, cuando Dios dice que nos va a bendecir, cuando Dios bendice al esposo, también bendice a la esposa. Y quiero llevarlo mucho más allá. Cuando Dios bendice a la esposa, bendice al esposo, bendice a la esposa y bendice también a los hijos. Por lo tanto, mis amados, nosotros fuimos llamados para hacer bendición. Y esa bendición entonces no es de manera individual, repito, sino que es una bendición que abarca todo nuestro hogar, que abarca todo nuestro matrimonio.
que también cobija a nuestros hijos, que también cobija a nuestra familia de forma general. Entonces la palabra, cuando nosotros hablamos de esta palabra, cuando uno lo mira, esta palabra familia como tal, en el original, de origen digamos itálico, es una palabra que quiere decir esclavo servidor. Entonces, cuando se habla de familias, también se está extendiendo y hay dos sentidos. En primera instancia, habla de que todos nos servimos los unos a los otros, como si fuésemos, perdone la palabra y no se van a ofender, pero así es el original, como si fuéramos esclavos el uno del otro, sirviéndonos el uno al otro, no poniendo al otro por encima y no, sino que al contrario, sirviéndonos. Si nosotros amamos a nuestra esposa, le servimos. Si la esposa nos ama, nos sirve. Es una demostración del amor. Le servimos a nuestros hijos. Los hijos le sirven a nuestros padres. Y notemos que cómo sería un hogar armonioso cuando todos en la casa nos servimos, cuando todos nos estamos colaborando, cuando le quitamos la carga un poco a la mamá o a la esposa y entonces entre todos tratamos de ayudar. Eso es el original. Cuando se habla de la palabra familia, tiene que ver con eso. Pero también abarca no solamente los que hacen parte del núcleo familiar como tal, sino las personas que están en el entorno que de cierta manera nos sirven. Entonces también cuando la Biblia habla de esta palabra familia, habla también de los más allegados, habla también de los amigos. Y entonces ahí comienza Dios a darnos algo mucho más claro. Y es que cuando nosotros hablamos que tenemos que bendecir a nuestra familia, quiere decir que también el entorno en el cual nosotros nos movemos, también fruto de la bendición que Dios ha dado a nuestras vidas, también vamos a bendecirlos a ellos. Ustedes recordarán en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se abre por primera vez la posibilidad que no solamente el pueblo de Israel sea bendecido, sino que también cualquier persona que escuche la palabra pueda ser bendecido, tanto los judíos como los gentiles. Y en Cornelio, capítulo 10, versículo 24 de Hechos, nos muestra que Cornelio reunió a toda la familia. Pero también cuando se hace un estudio más minucioso, nos damos cuenta que en esa reunión no solamente estaba su familia de apellido, por llamarlo de esta manera, sino que estaban sus más allegados, estaban sus conocidos. Entonces noten que Pedro vaya y los bendice a la familia, pero están las personas allegadas, están digamos sus siervos, sus esclavos, sus empleados y también son bendecidos. En el libro de Hechos de los Apóstoles también nos muestra algo interesante. En el capítulo 16, a partir del verso 31 al 34, nos habla sobre ese carcelero allá en Filipo. ¿Recuerdan ustedes que después de que este hombre está asustado, va el apóstol Pablo y habla con ellos, dice no se preocupen, que ustedes van a ser bendecidos? Y entonces él reúne a las personas que están ahí, incluyendo a los empleados y los demás. Recordemos que este era un funcionario público y tenía a sus empleados a cargo y estuvieron todos reunidos ahí. Y las personas que creyeron el mensaje, dice la escritura que fueron salvos, se bautizaron y fueron salvos. Entonces, cuando hablamos de la familia, incluye también nuestro entorno. Pablo también nos muestra algo bien interesante y es cómo él en diferentes lugares y momentos y hechos, como en el caso de Hechos de los Apóstoles 16-15, bendice a Lidia y bendice a su familia. En el libro de Romanos capítulo 16 nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo menciona diferentes familias que fueron bendecidas. De manera pues, mis amados y amadas del Señor, que nosotros fuimos llamados para hacer bendición. Y que nosotros donde nos vayamos hoy en día, como aplica, en tu entorno, con los empleados si tú tienes empleados, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, en tu casa, en tu vecindario, donde nosotros vayamos, hemos sido llamados para hacer bendición. En primera instancia, obviamente, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto de bendecir a la familia? Porque muchos se pueden preguntar a esta altura, bueno, ¿cómo hago yo para bendecir a mi familia? Desde el verdadero, digamos, contexto de la palabra bendición, en el original habla también de salvación. También habla de estar en medio por Cristo. Es decir, que la mejor manera de bendecir a una persona, la mayor bendición que tiene una persona, diga conmigo, es la salvación. De manera entonces que la forma como nosotros bendecimos a las personas es llevándole la palabra de salvación a esas personas. Es llevándole el mensaje de salvación. Es mostrarle que Cristo Jesús vino a morir por sus pecados. Y ahí, cuando una persona reconoce eso, nosotros le estamos mostrando la mayor bendición que un ser humano puede tener en esta tierra. Entonces, ¿cómo lo vamos trayendo a nuestra familia? ¿Cómo nosotros podemos entonces decir que nuestra familia es bendecida? Cuando verdaderamente una persona es bendecida, una familia es bendecida,
Un individuo es bendecido cuando estas personas se han reconciliado con Dios. Ahí está la verdadera bendición. Cuando esas personas están caminando en obediencia, cuando esas personas han entregado su vida a Cristo Jesús, cuando esas personas se han apartado del pecado y verdaderamente están caminando conforme a como Dios dice, esas personas están bajo la bendición. Esas personas pueden disfrutar de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una relación con Él. Y quiero decirles que la Biblia nos ha dejado a nosotros, a todo el pueblo de Dios, nos ha dejado un ministerio. Si alguien dice, es que yo no sé cuál sea mi ministerio. Bueno, quiero decirles en esta mañana que Dios a todos, diga conmigo, todos, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál ministerio de reconciliación? De aquella persona que está apartada de Dios se pueda reconciliar fruto de lo que tú estás haciendo, llevándole el mensaje de salvación a esa persona. Por eso somos llamados a bendecir, a llevar el mensaje de bendición. ¿Esto implica también a nuestra familia? Claro, principalmente. Yo diría que lo más importante es nosotros estar seguros de la salvación. Y segundo paso, llevar a nuestra familia para que también sean salvos. Para que cada miembro de nuestro hogar, cada miembro de nuestra familia puedan recibir de Cristo. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo hacemos nosotros para que esto ocurra? Porque es que la salvación es individual, la salvación es personal. ¿Cómo hacemos para forzar a nuestros hijos? ¿Eso lo podemos hacer? ¿Será que nuestros hijos simplemente con que repitan una oración, entonces repita esta oración y ya es salvo? No necesariamente, no necesariamente. Hay que tener muchísimo cuidado, porque se trata de una verdadera vida cambiada, de una vida que se convierta. Ese convertir es un giro en U. Es que si van para allá, entonces comiencen a girar para el otro lado. Si están apartados de Dios, comiencen a buscar de Dios. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para que cada miembro de nuestra familia tenga una relación con Cristo? Pastor, por favor, muéstrenos, porque esa es la lucha que tenemos muchos. Decimos, ¿cómo hacemos para que nuestra familia verdaderamente se convierta a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos bendecir a nuestra familia? Y una de las maneras que nosotros podemos bendecir a nuestra familia, porque sabemos que es individual, sabemos que no podemos forzar, sabemos que no podemos obligar. Entonces, ¿qué hacemos para poder bendecir a nuestra familia? ¿Cómo hago yo para hacer de bendición a mi familia? Número 1, yo bendigo a mi familia cuando oro por ella de una forma insistente. Sigamos orando por nuestra familia, sigamos orando por nuestros hijos, por esos miembros de la familia que aún no conocen de Cristo. Cuando nosotros oramos por la salvación de ellos, cuando nosotros oramos por protección a ellos, cuando nosotros oramos para que Dios le dé la dirección a ellos. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, los estamos bendiciendo. Oramos por nuestros hijos, por las futuras parejas que ellos tendrán, por sus estudios, porque sean guardados del enemigo, porque sean librados del pecado, porque la mujer ajena no entre a los hogares de ellos. Ahí de esa manera nosotros estamos bendiciendo, para que ellos no sean influenciados por la sociedad, para que no vengan los amigos y los lleven a los vicios. Ahí tenemos que estar orando, y es la manera como nosotros podemos estar bendiciendo nuestras familias. Bendigo a mi familia cuando en lugar de palabras hirientes o palabras corrompidas o palabras podridas, como hemos dicho anteriormente, entonces usamos palabras de valoración a nuestra familia. Cuando nosotros les mostramos, les damos el reconocimiento, cuando les damos el agradecimiento por lo que ellos han hecho, es una manera de nosotros bendecir. Bendigo a mi familia cuando me convierto en un intercesor, me convierto como en una atalaya, cuando me convierto en un hombre o una mujer de oración por la familia, cuando les estoy mostrando la palabra de Dios en todo momento, en toda oportunidad. Bendigo a mi familia cuando diligentemente busco la voluntad de Dios para tomar cualquier decisión, cuando ellos ven que las decisiones que tomamos no las tomamos a la ligera, sino que ellos ven que nosotros consultamos a Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando escudriñamos la palabra, cuando compartimos la palabra, cuando nosotros respetamos la palabra, cuando procuramos vivir la palabra cada día en nuestra vida y en nuestro hogar. Entonces, mis amados, hay muchas maneras como nosotros podemos bendecir a nuestra familia. Y entonces cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, se cumple esto que está diciendo la Biblia a través de Abraham, esa promesa también se cumple en nuestro hogar, que por medio nuestro va a ser bendecida nuestra familia. Entonces nosotros podemos llegar a tener una relación estrecha con Jesús y nuestros hijos comienzan a ver esa relación y eso los va afectando para bien, eso los va permeando, eso los va motivando diciendo mi papá, mi mamá tiene una bonita relación con Jesús, yo quiero comenzar a tener esa relación también así estrecha.
Cuando nosotros a través de lo que decimos verdaderamente estamos viviendo la palabra de Dios, no solamente con lo que decimos, sino que con lo que hacemos, y nuestros hijos ven que somos congruentes, que eso que nosotros recibimos, que eso que aprendemos, lo estamos viviendo en nuestro hogar. Cuando nosotros dedicamos tiempo a nuestra familia, los estamos bendiciendo. Cuando le prestamos atención por las necesidades de ellos, de esa manera tú y yo estamos bendiciendo a nuestra familia. Cuando les preguntamos cómo les fue, cómo están, en qué situación se encuentran, cuando ellos se dan cuenta que nosotros estamos preocupados por ellos, entonces eso es una manera de bendecir a nuestros hijos, de bendecir a nuestra familia, de bendecir a tu esposa, bendecir a tu esposo. Cuando no estamos preocupados solamente por lo nuestro, sino que nos preocupamos por ellos. Bendigo a nuestra familia cuando procuro pasar tiempo con ellos, mis amados, un tiempo de calidad, donde crecemos espiritualmente, donde también podemos compartir, porque no solamente se trata de lo espiritual, también compartir algunos momentos de recreación. Cuando tenemos algún pasatiempo también y lo compartimos con ellos, eso también es bendición para nuestra familia. Cuando nos ven a nosotros que estamos caminando en integridad, cuando nos ven a nosotros que no estamos criticando al otro, que no estamos murmurando contra el líder espiritual, contra el gobernante de turno, sino que nosotros verdaderamente estamos bendiciéndolos, que nosotros bendecimos a las autoridades. Ellos están viendo eso y eso es una bendición para ellos. Entonces fíjense que hay muchas maneras como nosotros podemos bendecir a nuestra familia. Cuando le servimos a los demás con nuestro propio ejemplo. Cuando nuestros hijos ven, cuando las familiares ven, cuando nuestro suegro ve que nosotros queremos servirle, que nosotros hacemos las cosas de corazón, cuando tenemos humildad en nuestro corazón, cuando nos reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, cuando sabemos que hemos herido a alguna persona y nos acercamos para decirle perdóname porque tal vez te herí con mis palabras, eso es una manera de bendecir nuestro hogar. Porque lo contrario, entonces nosotros lanzamos el golpe, lanzamos ahí la puñalada, como decimos por ahí coloquialmente, y dejamos la persona herida y mira a ver cómo se levanta, cómo se restaura. No, mis amados, tenemos que bendecir nuestro hogar. Que eso no se trate solamente de reunirnos y lo demás, pero sí con nuestras palabras herimos, con nuestros actos herimos, con nuestros gestos, con nuestras miradas, y nos la pasamos hiriendo al uno al otro, y es que yo soy así, y siempre he sido así. Y no, mis amados, es tiempo de cambiar. Es tiempo de bendecir nuestra familia. Bendigo mi familia, bendigo mi hogar, cuando ven las cosas, no solamente palabras, no solamente oraciones, sino que ven verdaderamente que yo tengo una vida cambiada. Cuando verdaderamente nos convertimos en influencia dentro de nuestro hogar. Cuando ellos quieren imitarnos, cuando ellos quieren seguirnos. Hay muchas maneras, mis amados, de poder bendecir nuestra familia. Tal vez tú no puedas salvar, tal vez tú no puedas forzar a tu familia, pero con nuestros actos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, considero que es nuestra responsabilidad para bendecir a nuestra familia. Nosotros somos bendecidos, vamos a bendecir a nuestra familia. Quizás nosotros tengamos que cambiar algunas cosas. Tal vez tengamos que cambiar la manera de tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Tal vez ellos, al ver nuestro cambio, quieran imitarnos. Y quieran decir, yo conozco a mi papá como era, ahora yo lo he visto cambiado. Y eso quizás los haga acercar para que busquen de Cristo. Cómo la mujer gana a su esposo, a través de su comportamiento, a través de su humildad, a través de su sujeción, a través de vivir la palabra de Dios. Por su testimonio puede ser ganado tu esposo. Por nuestro testimonio pueden ser ganados nuestros hijos. Termino con lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo en el mundo y pierde su alma? Y yo diría, ¿y de qué nos sirve que nosotros bendigamos a las otras familias si la nuestra se está perdiendo? ¿De qué nos sirve hablar con mucha gente de Cristo y predicarles y mandarles versículos y mensajes y lo demás, pero si nuestra familia se está perdiendo? ¿De qué sirve eso, mis amados? Vamos a trabajar en esta área. Que estas enseñanzas en lo que tiene que ver con la restauración familiar nos sigan ayudando y que este tema en particular de cómo bendecir la familia lo podamos vivir. Concluyo, mis amados, entonces de la siguiente manera. Que Dios desea bendecir las familias. Que Dios desea que nosotros podamos ser como dice la Escritura en Mateo 7:24, que podamos ser prudentes y edificar nuestra familia sobre la roca que es Cristo Jesús. Vamos a edificar nuestra familia bajo la palabra de Dios. Nosotros vamos a tener la certeza que si nuestros hijos escuchan la palabra de Dios, esa palabra los puede salvar.
En ese momento donde ya están pasando una situación difícil, pero se acuerdan de las palabras que el papá, que la mamá les dijo, eso nos puede salvar. Que así como un día lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras está diciendo, yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para que eso ocurra. Que yo y mi casa le podamos servir al Señor. Ahí tú lo encuentras en el libro de Josué capítulo 24, verso 15. Dios ha escogido por su misericordia bendecir tu vida, bendecir mi vida. Pero por un propósito, con un propósito. Para que nosotros bendigamos las familias de esta tierra. Para que en un mensaje como este lo podamos compartir, lo podamos difundir y que alguien de pronto, de una forma casual, lo escuche y que esa palabra haga sentido en su vida y quizás a través de compartir este mensaje alguien diga, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que convertirme en bendición. Trabajemos en esto, mis amados. Trabajemos para que Dios pueda cumplir el plan y el propósito a través de nuestras vidas. Que la gente quiera verdaderamente buscar de Dios, porque ha visto en nosotros personas cambiadas, personas restauradas. No religiosos, no místicos, sino personas que verdaderamente queremos vivir para el Señor. Hay una receta de 3 ingredientes que quiero cerrar con ella, que seguramente nos puede ayudar mucho para que nuestra vida sea bendecida y para que la vida de las personas que nos rodean también sea bendecidos. Número 1, vive cerca de Dios todo lo que puedas. Apégate a Dios como nunca antes. Busca de Dios lo más que puedas. Receta número 1, ingrediente número 1. Ingrediente número 2, vive todo lo cerca que tú puedas a tu familia. Comparte con ellos lo que más puedas. Está con ellos lo que más puedas. Invierte el mayor tiempo de calidad con tu familia. Tercer ingrediente, acerca a Cristo a los demás lo que más puedas. Que cuando la gente te vea a ti, cuando tú llegues a alguien, es como si tú estuvieras acercando a Cristo a esas personas. Acerca a Cristo, es decir, acércate a Cristo y acerca a Cristo a los demás. Y eso va a hacer que nuestra vida se convierta en una vida de bendición. Que en donde tú y yo vayamos, la gente sea bendecida. Y se cumple lo que dice el salmista, el Salmo 133, versículos 1 y 3. Cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por toda la barba de Aarón, hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Que tú y yo nos convirtamos en un canal de bendición. ¿Estás de acuerdo conmigo? Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por edificar nuestras familias. Gracias por edificarnos a cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque en este tiempo, Señor, hemos visto tu mano poderosa y hoy tenemos que reconocer que ciertamente somos bendecidos. Ahora tenemos el reto y es que seamos bendición a otros, Dios. Tú has hablado hoy de una manera muy clara. El Espíritu Santo seguirá haciendo la obra en cada corazón, en cada vida. Que Dios pueda ministrar tu vida, que Dios pueda ministrar tu corazón y que esta palabra se convierta en nosotros como un desafío, como algo para hacer, como algo donde tenemos que entrar a trabajar. Que nos convirtamos en las personas que bendecimos a nuestra familia. Y por medio de ti, dice la Escritura, serán benditas todas las familias de la tierra. Que tú y yo, en Cristo Jesús, podamos tener muy claro el concepto que somos bendición. Y que no importa lo que otros hayan dicho, que no importa lo que hayamos hecho anteriormente, si nosotros verdaderamente estamos en Cristo Jesús, esa maldición que estaba sobre nuestras vidas, dice Gálatas capítulo 3, Cristo se llevó toda maldición para que nosotros a partir de ahora seamos bendición en esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, esté con tu familia. Que esta palabra se haya convertido y se convierta en vida para nosotros. Que se haga parte de nosotros, parte de nuestra carne, que la podamos vivir. No se trata simplemente de escuchar un mensaje por escuchar, por aquietar la conciencia, sino que esta palabra verdaderamente cambie nuestras vidas. Muchísimas bendiciones a todos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.